Hola, me da mucho gusto poder saludarte en este inicio de mes de septiembre, el mes patrio, en el cual vamos en este viernes a iniciar una serie de 4 o 5 clases en las que veremos los modelos económicos que han estado en México. Veremos desde las bases del milagro mexicano, la etapa genial, hermosa del milagro mexicano, que a mí en lo personal me gusta mucho ver porque está muy padre, ya la veremos próximamente. Veremos cómo algunos presidentes que estudiaron economía y que se supondría iban a ser aquellos que consolidarían el milagro mexicano, hicieron todo lo contrario y destruyeron la economía de nuestro país. Y cómo llega el neoliberalismo a nuestra nación, ¿no? El día de hoy vamos a realizar, vamos a realizar la revisión de las bases del milagro mexicano. Ese es el primer subtema. Y para esta primer clase, tú vas a realizar una infografía. Vamos a ver características muy puntuales de cada uno de los presidentes. Vamos a echar chisme prácticamente. Y de lo que veamos en esta clase, tú vas a realizar una infografía. El formato será libre. Recuerda que la infografía tiene la finalidad de informar de una manera simple, a través de imágenes, el tema y que tú lo entiendas. El formato será libre, lo puedes hacer a mano. Muchos de ustedes tienen una creatividad excelente, han hecho trabajos muy padres a mano, o lo puedes hacer de manera digital en Canva, Genially, etcétera, ¿no? Cualquier aplicación que tú quieras. Lo importante es que abordes los temas, la información que veamos el día de hoy y que sea original, que no te lo vayas a piratear de otro lado. ¿Estamos? Bien, empezamos con el tema ya del día de hoy, que son básicamente las bases del milagro mexicano. Se realiza esto de 1917 a 1939 y vamos a analizar las aportaciones de 4 presidentes: Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Tata Lázaro, don Lázaro Cárdenas. ¿Qué pasa con Venustiano Carranza? ¿Cuál es su principal aportación a esta base que se va a formar y que nos va a permitir llegar a el milagro mexicano? Bueno, la principal aportación, y creo que es la más importante tanto en lo político, social y económico, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1917, el 5 de febrero, se promulga esta nueva Constitución, en la cual se tienen los ideales de la mayoría de los grupos de la Revolución Mexicana. Recordemos que inicialmente la Revolución Mexicana pues inicia con la finalidad de sacar a Porfirio Díaz de la presidencia. Lo logran hacer, pero la revolución se extiende. Dentro de esta extensión de la revolución hay un gobernador del estado de Coahuila, que era Venustiano Carranza, que dice: necesitamos una nueva constitución, la que tenemos ya no soporta. Entonces hace una especie de reuniones, se llama congresos constituyentes, en los cuales muchos grupos revolucionarios daban su punto de vista o cuáles eran las necesidades que ellos tenían. Y bueno, esas necesidades se plasman en la Constitución. ¿Por qué es importante? Porque coloca las bases de la administración pública, coloca la forma de gobierno, ¿no? Un gobierno federal, un gobierno en donde tendrá 31 estados, bueno, en aquel momento 31 estados y un distrito federal, actualmente ya son 32 estados, donde se marca bien los poderes de la Unión, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde hay una estructura de la administración pública. Esto quiere decir que dice, bueno, va a haber un presidente que en aquella época la constitución marcaba que iba a durar un periodo presidencial de 4 años solamente, donde va a haber secretarías, cada secretaría tiene que estar encabezada por una persona, estas personas tienen que cumplir ciertos requisitos de edad, de escolaridad, los diputados de igual forma tienen requisitos de escolaridad, de edad, etcétera, ¿no? Y lo más importante, desde mi punto de vista en el tema social, pues es que también marca derechos y obligaciones de los ciudadanos.
hay derechos a la educación, al trabajo, la propiedad de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estas dos partes, la parte dogmática, que quiere decir la parte de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y la parte orgánica, que tiene que ver con la organización de la administración pública. Por eso es tan importante mencionar a Venustiano Carranza en 1917 a 1920 con la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Don Álvaro Obregón, el Manco de Celaya, como se le llamaba. El Manco de Celaya tenía una frase y creo que es una de las frases que marcan la política o la forma de hacer política en nuestro país, ¿no? Nadie resiste un cañonazo de 50,000 pesos. Álvaro Obregón era un gran estratega militar. Era una persona que tenía una agilidad mental increíble y que fue el encargado al momento de ser presidente en 1920 al 23. Es el encargado de enfrentar a los caudillos que aún quedaban de la Revolución Mexicana y es el encargado de consolidar las alianzas que necesitaba hacer el gobierno con organizaciones populares como los campesinos, como los obreros, con la finalidad de impulsar los ideales de la Constitución. En pocas palabras, Álvaro Obregón fue el encargado de pacificar hasta cierto punto, hasta donde se le permitió, al país. Y si no lo hacía de una manera de negociación, de persuadir a las personas con su forma de hablar, lo hacía con esos cañonazos de 50,000 pesos. Prácticamente compraba las voluntades de las personas con la finalidad de pacificar al país. También a él le toca crear algunas secretarías que ya venían en el documento de la Constitución Política, pero la más importante de esas secretarías que él creó pues, fue la SEP, la Secretaría de Educación Pública, con lo cual por primera vez se da ese paso para tener ya una secretaría con la finalidad de mejorar el sistema social, el sistema económico de nuestro país. Entonces, con Álvaro Obregón, esos serían los dos grandes aportaciones que tienen en su gobierno. La creación de secretarías, la más importante la SEP, con la finalidad de impulsar un sistema educativo federal, como lo viene en la Constitución, ¿no? Un sistema, una educación laica, gratuita y obligatoria, y la consolidación de alianzas con organizaciones populares, campesinas, con los caudillos sublevados, ya fuera con simplemente hablar con ellos, matarlos o mandarles un cañonazo de 50,000 pesos. Así era como trabajaba el Manco de Celaya, don Álvaro Obregón. Después encontramos a un personaje al cual le debemos mucho en cuanto a la estabilidad política del país. Don Plutarco Elías Calles, otro sonorense, igual que Álvaro Obregón. Él es presidente de 1924 a 1928. Y es importante que lo tengan en cuenta. Presidente de 1924 a 1928. Él tiene tres principales características que podemos poner como las bases del milagro mexicano. En primer lugar, algo que ya vimos el semestre pasado, la conformación del PNR. ¿Por qué es importante la conformación del PNR? Porque fue un partido, fue una manera de institucionalizar la revolución. Fue una manera de decirles a todas las personas, oye, ya no necesitas matar al presidente en turno, ya no necesitas redactar planes para tumbar al presidente. Recordemos que en los años previos, en los 100 años previos de vida de México, pues no había estabilidad política. Llegaba un presidente, le caía mal a otra persona, la otra persona redactaba un plan, se levantaba en armas, quitaba al presidente, se ponía a él, lo mataba, se ponía a otro presidente, bla, 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 bla. Ya sabemos todo eso. Entonces, lo que hace Elías Calles es fundar un partido y decirles, ¿quieres ser presidente? ¿Quieres ser gobernador? Tienes que pertenecer a este partido y con los mecanismos institucionales tú puedes competir para ser el nuevo presidente. El PNR obviamente es refundado
el sexenio de Lázaro Cárdenas como PRM, y después Miguel Alemán Valdés en el 48 me parece es fundado o refundado con el nombre de Partido Revolucionario Institucional, que es el que conocemos hasta nuestros días, y que la manera de hacer política pues se mantiene hasta el año 2000. Recordemos el tema del semestre pasado del partido hegemónico, en el cual el PRI se convirtió en el partido que ganaba todo y controlaba todo. Otra de las cosas importantes con Plutarco Elías Calles es el maximato. El maximato que se realiza de 1928 a 1934. Un maximato en el cual Plutarco Elías Calles en el papel no era el presidente. En esos 6 años hubo 3 presidentes: Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Emilio Portes Gil. Esos 3 presidentes eran manejados totalmente por Elías Calles. O sea, Plutarco Elías Calles los manejaba como una especie de títeres y ellos hacían lo que el jefe máximo, don Plutarco, les decía. Por eso se llama maximato y por eso es importante también tenerlo como una de las bases. La siguiente es la creación del Banco Central de México. Y este lo quise dejar al último porque aproveché para hablar de este personaje, Alberto J. Pani. Alberto J. Pani fue el secretario de Hacienda en el gobierno de Plutarco Elías Calles, y a este personaje hidrocálido, nació en Aguascalientes, se le debe la creación del Banco de México. La creación de un Banco de México que tendría o que tiene hasta nuestros días la ocupación de emitir los billetes. Antes de la creación del Banco de México había decenas de bancos en el país, ¿no? El Banco de Zacatecas, el Banco de Aguascalientes, el Banco Revolucionario, el Banco de no sé qué, el Banco de no sé cuál, y cada banco tenía sus propios billetes. Si en algún momento tú tienes chance, ve con los coleccionistas de billetes o ve, por ejemplo, al Centro Comercial Plaza Patria, ahí hay una tienda donde venden billetes y monedas. Podrás observar billetes de aquella época de la Revolución, donde vas a ver billetes del Banco de Zacatecas, billetes del Banco de Aguascalientes, etcétera. Y bueno, J. Pani, en 1925, muy astutamente y muy inteligentemente, como secretario de Hacienda, le pide al presidente Elías Calles que se funde el Banco de México para que los billetes y las monedas sean elaboradas única y exclusivamente por el Banco de México. Esto es algo importantísimo. Además de que el Banco de México, hasta nuestros días, es el encargado de regular la actividad de todos los bancos privados que hay en nuestro país. También Alberto J. Pani crea la Dirección de Pensiones Civiles, el Banco de Crédito Agrícola, que era una institución en la cual los agricultores tenían la oportunidad de obtener dinero para poder fomentar la agricultura en sus regiones. También funda la Comisión Nacional de Irrigación, que años después se convierte en la Secretaría de Agricultura, y el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, que en nuestros días se llama Banobras. Un banco que se encarga de administrar todos los recursos económicos que van directamente a la elaboración de obras públicas. Por eso es tan importante hablar de este personaje que nació aquí en Aguascalientes y que desgraciadamente es desconocido por muchos de nosotros. Nosotros nacimos aquí y no conocemos a Alberto J. Pani. Y es importante que veamos que también tenemos hidrocálidos que han sido destacados y a los cuales les debemos muchísimo, muchísimo de lo que hay en nuestro país. Bueno, el último presidente que vamos a ver es Tata Lázaro, don Lázaro Cárdenas del Río, un general michoacano que fue muy astuto al momento de gobernar. ¿Por qué? Recordemos que el maximato se realiza hasta el año de 1934 y Lázaro Cárdenas obviamente no quería estar bajo la sombra de don Plutarco. ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, reforma la Constitución. Reforma la Constitución recordando que antes de Lázaro Cárdenas los presidentes duraban solamente 4 años por mandato constitucional. Reforma la Constitución para que a partir de él los periodos presidenciales sean de 6 años. Por eso ya a partir de Lázaro Cárdenas todos los presidentes duran
sus 6 años. Lo segundo que realiza es exiliar a Plutarco Elías Calles. Manda prácticamente a algunos generales del ejército, a la policía, para que de manera pacífica pues lo saquen del país y lo manden a los Estados Unidos, con la finalidad de que Plutarco Elías Calles no se intrometa en nada en la forma de gobernar de Lázaro Cárdenas. Y lo tercero que hace es que es el primer presidente que pone en práctica como tal la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es el primer presidente que se preocupa porque las secretarías, porque las instituciones hagan de verdad su trabajo y se cumpla todo lo que tenga que ver con los derechos de los ciudadanos. Por eso al Tata Lázaro se le deben tantas cosas y por eso fue tan querido en su momento el presidente Lázaro Cárdenas. En el tema económico, Lázaro Cárdenas aplica el proteccionismo. Este tipo de capitalismo que vimos la semana pasada en la videollamada, en el cual decíamos que el proteccionismo es el Estado, el gobierno cierra las fronteras con la finalidad de fortalecer la industria nacional. No permite que los productos extranjeros entren al país para que todos los ciudadanos mexicanos puedan consumir y fortalecer la industria mexicana. Además de que a él le debemos la nacionalización del petróleo. Él nacionaliza el petróleo y obviamente al hacerlo el precio baja, se fomenta más el empleo, se fomenta la industria para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan construir una pequeña fábrica a través de créditos que les daba el gobierno. Obviamente, al fomentar la industria y al expropiar la industria petrolera, se necesitan ingenieros, se necesitan técnicos, y lo que hace Lázaro Cárdenas es fundar al Instituto Politécnico Nacional. Un Instituto Politécnico Nacional que es una universidad, pero que a diferencia de la UNAM, que ya existía, la UNAM se encargaba de licenciaturas en humanidades, en medicina, enfermería, en arquitectura, derecho, etcétera. La universidad o el Instituto Politécnico Nacional se dedicaba más a las ingenierías, a construir técnicos, con la finalidad de que se inyectaran estas personas a la industria y poder fortalecerla aún más. Y obviamente, al tener más industria, iba a haber más obreros y por consecuencia, Tata Lázaro permite que se funde la CTM, la Confederación Nacional de los Trabajadores de México, con la finalidad de agrupar en sindicatos a esos obreros, y la Confederación Nacional Campesina, la CNC, con la finalidad también de agrupar a los agricultores. Estas dos agrupaciones sindicales son importantes, tanto la de los trabajadores de México como la Nacional Campesina, porque de esa manera tú puedes controlar mejor a la gente. Es más fácil controlar a un líder sindical y que este líder sindical mande la orden a todos sus agremiados de que se estén quietos, a tener diferentes agrupaciones regadas por todo el país, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, en su momento el Baster Gordillo, que era la líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que ella se ponía de acuerdo con el presidente en turno, se ponían de acuerdo y bueno, ella manejaba la política educativa como ella quisiera. Todos los maestros pertenecían a ese sindicato. Pasa lo mismo acá, por eso es tan importante en aquella época fomentar estas agrupaciones obreras para controlar de una manera más rápida a toda la ciudadanía, sobre todo a los obreros. Entonces, con Tata Lázaro, insisto, en la cuestión política hay que tenerlo muy en cuenta, reforma la Constitución, exilia a Plutarco Elías Calles y pone en práctica la Constitución política, y en la parte económica y social fomenta la industria a través de créditos, a través de la nacionalización de petróleos mexicanos, funda instituciones como el Instituto Politécnico Nacional con la finalidad de crear técnicos y a su vez crea sindicatos para controlar a los obreros. Y sin duda, pues Tata Lázaro fue uno de los grandes pilares
de la base del milagro mexicano. Hasta aquí terminamos. La siguiente semana, que será videollamada, veremos el milagro mexicano, una etapa de 30 años, de 1940 a 1970, en la cual México fue fregón, o sea, la industria fue lo mejor que había. Sin duda alguna fue una etapa en la que no solamente la industria, sino también el cine, en fin, muchísimas cosas se fortalecieron y es una etapa de verdad muy padre porque creo que es la única etapa en la que el ciclo del capitalismo, trabajas, obtienes dinero, gastas, ahorras, puedes volver a trabajar todo, el ciclo del capitalismo se cumple a la perfección. Eso lo veremos ya en la videollamada. Hasta aquí termina el chisme de estos cuatro presidentes, que sin duda alguna son la base de este milagro mexicano. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo. Cuida mucho a tu familia y nos estaremos viendo la siguiente semana en la videollamada. Nos vemos.